chicos y chicas, qué bueno que nos acompañan una vez más a una lección bíblica para estudiar el contenido de la palabra de nuestro Dios y aprender muchas cosas acerca de la Biblia y de Dios. Bueno, en esta ocasión tenemos una lección muy llamativa. Es más, casi todo el mundo sabe lo que ocurrió, pero aquí lo vamos a ver a más detalle y por qué sucedió de esta manera. Tú te preguntarás, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues es lo que vamos a ver en esta ocasión. Vamos a ver que Dios ya tenía planes para hacer algo que Él había pensado por causa de la maldad del hombre. ¿Cuál es la lección de esta ocasión? Pues es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Por eso estamos viendo estas imágenes. Más adelante vamos a saber a detalle lo que ocurrió. Pero ahora vamos a empezar con esta introducción diciendo qué fue lo que pasó. Bueno, yo sé que tú has escuchado hablar de los viajes en el tiempo. ¿Crees que es posible realizar uno? ¿No? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Fíjate, tenemos aquí unas imágenes de lo que vamos a ver, pero también tenemos aquí a un personaje del cual hemos estado hablando mucho. ¿Quién crees que es? Claro, es Abraham. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Nuestra lección de hoy se encuentra, al igual que las demás, contenidas en la Biblia, que es la palabra de Dios. Es más, yo te invito que tú vayas después y busques una Biblia y leas los capítulos 18 y 19 de Génesis, que es donde encontramos la lección de este día. Pero vamos a tener un poco de introducción. ¿Te parece? Ok, fíjate. Nos habíamos quedado en una lección anterior acerca de dos personajes que habían visitado a Abraham. ¿Y para qué lo habían visitado? Pues había sido para darle la promesa de que iba a nacer su hijo. Es más, nosotros ya vimos esa lección, fue el domingo pasado. Pero, ¿qué te parece que imaginemos que se pueden hacer los viajes en el tiempo, como dijimos? Bueno, vamos a regresarnos un poquito y para eso me voy a ayudar de algo. Para nuestro viaje en el tiempo vamos a usar un reloj. Imaginemos que podemos hacer que vaya al revés. Entonces, si nosotros cerramos nuestros ojitos, imaginemos que esto que está sucediendo es un viaje en el tiempo y que ahora nos encontramos antes del nacimiento de Isaac. ¿Te parece? Bueno, cuando Dios mandó a dos ángeles para que anunciaran el nacimiento de Isaac, también le anunciaron cosas que iban a venir más adelante. Recordemos que Abraham tenía mucha confianza con Dios y que Dios le decía a Abraham todo lo que iba a ocurrir. Bueno, pues nosotros en nuestra Biblia, en el capítulo 18 y 19 de Génesis, vamos a encontrar que Lot, como ya había ido a vivir muy cerca de estas ciudades que eran malas, pues estaba viendo Dios que esas ciudades no estaban viviendo bien. Así que sucedieron cosas como que en esas ciudades que son Sodoma y Gomorra, la gente hacía cosas malas. Pero tenía unos enemigos, unos reyes enemigos. Y esos reyes enemigos fueron a Sodoma y a Gomorra y tomaron presas a todas las personas, entre ellos a Lot. Y resulta que uno de los criados se dio cuenta de eso y fue corriendo con Abraham a decirle que su sobrino Lot había sido capturado. Entonces rápidamente Abraham había tomado a sus siervos, los ordenó, los organizó y fueron rápido al rescate no solo de Lot, sino también de todos los demás que habían llevado prisioneros. Y entonces los regresó con los reyes de Sodoma y de Gomorra. Los reyes de Sodoma y de Gomorra se mostraron agradecidos por haber rescatado a los pobladores. También Abraham rescató no solo a las personas, sino a las cosas que se habían llevado como botín, como las riquezas, el dinero, las joyas, muchas otras cosas más, incluido el ganado. Y los reyes le habían dicho a Abraham: toma de todo lo que quieras, eso va a ser la recompensa por haber traído con bien a todos los rehenes.
Pero Abraham les dijo, no, yo no voy a tomar eso, si acaso denme algo de comer para la gente que fue y ayudó, pero nada más. Bueno, vamos a ver qué fue lo que ocurrió precisamente con estas dos ciudades. Aunque Dios ya les había dado una oportunidad de ser salvadas en cuanto a sus pobladores por medio de Abraham, vemos que no se arrepintieron de su mal camino y entonces ellos siguieron haciendo cosas malas y Dios ya había determinado lo que iba a suceder con ellos. Así que nuevamente vamos a hacer nuestro viaje en el tiempo, ¿te parece? A ver, vamos a cerrar nuestros ojos y cuando yo te indique los vamos a abrir, ¿te parece? Muy bien, a la cuenta de 3 vamos a abrir nuestros ojos y nos vamos a dar cuenta de que hicimos un viaje en el tiempo imaginario, ¿va? 1, 2, 3. Muy bien, vamos a ver en dónde estamos. Pues resulta que estamos en el momento en que los ángeles visitaron a Abraham para darle la noticia del nacimiento de su hijo, que iba a ser la promesa que Dios tenía preparada para Abraham. Pero también en ese mismo momento, cuando los ángeles todavía estaban con Abraham, Dios estaba pensando acerca de los planes que tenía sobre 2 ciudades, porque estas 2 ciudades eran muy malas en extremo. Sus habitantes eran violentos, practicaban cosas que no estaban bien a los ojos de Dios. Entonces Dios pensó, le ocultaré a Abraham estas cosas que he de realizar en Sodoma y en Gomorra. ¿Verdad que ya habías escuchado el nombre de estas ciudades? Bueno, son muy famosas por lo que sucedió en ellas. Y Dios dijo, no lo ocultaré, se lo diré, porque Abraham es justo y él tiene derecho a saber lo que he de hacer. Así que Dios a Abraham le comunicó lo que iba a hacer en las 2 ciudades. Pero Abraham estaba muy preocupado por el castigo que Dios estaba pensando enviar a Sodoma y a Gomorra. ¿Por qué estaba preocupado? Bueno, no solamente Abraham era justo, sino que también era compasivo. Y él pensaba que tal vez las personas que vivían en estas ciudades podían arrepentirse de sus malos caminos y clamar a Dios para que los perdonara. Pero también estaba preocupado por Lot y su familia, porque acuérdense que habíamos visto en lecciones pasadas que cuando se separaron Lot y Abraham, Lot había estado acercándose cada vez más a las ciudades y terminó viviendo muy cerca de ellas. Entonces, Abraham, que era muy compasivo, le dijo a Dios, Dios, ¿no será que en esa ciudad haya 100 personas justas y por esas 100 personas justas podrás perdonar a la ciudad? Y dijo Dios, de acuerdo, si tú encuentras a 100 personas justas en la ciudad, la perdonaré por amor a esas 100 personas. ¿Y qué creen? ¿Que encontró las 100 personas? No. Y Abraham se dio cuenta de que toda la población de las ciudades era mala, así que bajó la cantidad a 50. Y le dijo a Dios, Dios, no te enojes ahora, pero si encontramos a 50 personas justas, ¿perdonarás la ciudad por amor a esas 50 personas? Y Dios le dijo, sí, está bien, por amor a esas 50 la perdonaré. Bueno, pues tampoco encontró ni 50 personas justas. Y así bajó hasta llegar a 30. Y entonces le dijo a Abraham a Dios, Dios, no te enojes, pero quizá haya 30 personas justas. ¿Perdonarás la ciudad por amor a ellas? Y Dios le dijo, está bien, Abraham, si tú encuentras a 30 personas justas, la perdonaré. Pues, ¿qué creen? Que ni siquiera 30. Así que bajó al último número, que fueron 10, y Abraham le dijo, Señor, no te enojes, pero quizá encontremos 10. ¿Podrás perdonar la ciudad por esas 10 personas? Y Dios le dijo, sí, si tú encuentras esas 10 personas, la perdonaré. ¿Y ustedes creen que Abraham encontró a esas 10 personas? Casi siempre decimos que el 10 pues es el número de los dedos que tenemos en las manos. Pues ni siquiera a estas 10 personas justas pudo encontrar Abraham en las ciudades. De tal manera que Abraham supo que Dios ya estaba determinado
a destruir a la ciudad. Sin embargo, pensando todavía en su sobrino Lot, Dios tenía un plan para que Lot y su familia fueran librados de ese castigo por amor a Abraham. Así que vamos a ver qué fue lo que sucedió a continuación. Bueno, chicos, nosotros a lo largo de estas lecciones hemos visto que los ángeles son los mensajeros de Dios y fueron a visitar a Abraham para darles noticias de lo que iba a suceder más adelante. Pero no solamente iban a ir con Abraham, sino también con Lot. Bueno, pues resulta que los ángeles no tenían la apariencia típica con la que nosotros los conocemos, sino más bien estaban vestidos con las vestiduras normales de aquella época y tenían apariencia pues de hombres comunes y corrientes. ¿Y por qué? Porque tenían que pasar camuflados. Nadie podía saber que eran ángeles, que eran los agentes secretos de Dios, por decirlo así. Y precisamente como en esta ocasión iban a cumplir una misión secreta, nadie podía darse cuenta que eran ángeles. Así que iban vestidos de una manera normal, pero para que nosotros recordemos quiénes son, pues los vamos a dejar con su apariencia típica. Bueno, pues después de que habían hablado con Abraham, se dirigieron hacia Sodoma y hacia Gomorra, buscando a ver si realmente habían esas personas por las cuales Abraham había intercedido. Así que iban caminando por la ciudad, iban viendo, y resulta que no habían encontrado a esa cantidad de personas. Sin embargo, al ir caminando por la ciudad, un personaje muy famoso que ya conocemos, que es Lot, se dio cuenta de que había dos personas que no eran habitantes nativas de las ciudades. Se dio cuenta de que eran extranjeros, que eran forasteros, por decirlo así. Porque cuando él estaba en su casa, nos menciona la Biblia que vio pasar a estos dos personajes, a estos dos ángeles que dijimos que eran como los agentes secretos en una misión que Dios les había encomendado. Y entonces, como Lot había sido muy bien educado por Abraham, se dio cuenta de que iban pasando cerca de su casa y decidió invitarlos a pasar, porque ya se estaba haciendo tarde. Y pues sabía precisamente Lot que los habitantes de Sodoma y de Gomorra no eran buenos, mucho menos hospitalarios, y que podían correr peligro estos dos extraños. De tal manera que Lot, que vivía en esta casa, salió al encuentro de ellos y les dijo: ¿quiénes son ustedes? Y pues empezaron a platicar. Y ellos, acuérdense que iban en misión secreta, le dijeron: bueno, somos extranjeros por aquí, no conocemos a nadie, pero pues vamos de paso. Entonces Lot los invitó a pasar a su casa para que ahí pudieran hospedarse, descansar y después a la mañana siguiente podían continuar su camino. Y los invitó y entonces ellos aceptaron. Acuérdense que Lot todavía no sabía que eran ángeles porque tenían una apariencia de personas normales. Así que entraron a su casa complacidos de que Lot los hubiera hospedado. Y entraron, y cuando entraron, después cerraron la puerta. Después de eso, resulta que Lot pues tomó a sus huéspedes, les ofreció agua para que se limpiaran y los llevó adentro para que descansaran. Pero ¿qué creen? Que había unas personas muy malas que se dieron cuenta de lo que había sucedido. Y entonces llegaron ya en la noche, cuando todos se estaban disponiendo a descansar, a la casa de Lot y empezaron a tocar la puerta. Ya vieron que este tiene cara de malo y empezaron a tocar la puerta, toc, 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 toc. Y Lot desde adentro les preguntó: ¿quiénes son? Y pues respondieron todos los hombres que fueron, no nada más fueron dos, fueron muchísimos. Dice: queremos que saques a esos dos visitantes que están en tu casa, porque queremos saber quiénes son.
ellos se dieron cuenta que no eran precisamente las personas que caminaban comúnmente por la ciudad. Es más, nosotros muchas veces podemos darnos cuenta de cómo es una persona viendo el semblante, cómo se comporta y cómo habla. Entonces ellos se dieron cuenta que los visitantes de Lot no eran personas comunes. Y entonces Lot les dijo: bueno, pero no molesten a mis invitados, es momento en que nos vamos a descansar. Y no, ellos estaban insistiendo, tanto que Lot se dio cuenta de que los invitados y su familia corrían peligro. Pero ¿qué era lo que estaba sucediendo adentro de la casa? Bueno, pues resulta que estos dos mensajeros pues se descubrieron ante Lot, en el sentido en que dijeron que eran ángeles y que habían sido enviados por Dios para que Lot pudiera salvarse junto con su familia de lo que iba a suceder a continuación. Entonces le dijeron a Lot: mira, Lot, Dios está decidido a destruir a Sodoma y a Gomorra por toda la maldad que hay en esos dos lugares. Así que hemos venido para que tú y tu familia te salves. ¿Quiénes más tienen que ser los que se hayan de salvar, aparte de ti, de tu esposa y de tus hijas? Porque déjenme decirles que la familia de Lot estaba compuesta por él, por su esposa y por sus dos hijas. Y les dice Lot: bueno, déjenme decirle a mis yernos de que la ciudad va a ser destruida para que también nos vayamos. Muy seguramente las hijas ya estaban comprometidas para casarse con estos dos hombres, pero dijimos que como Lot había vivido muy cerca de Sodoma y Gomorra, seguramente estos dos yernos de él eran personas también malas que no tenían a Dios en su corazón, porque cuando Lot fue a avisar desde el peligro, ¿qué cree que hicieron? Se preocuparon, le creyeron a Lot y le dijeron: sí, vámonos. No le creyeron, incluso se burlaron de él. Y Lot dijo: está bien, ellos no me creen, pues entonces correremos, mi esposa y yo, con nuestras hijas para salvarnos. Y los ángeles le dijeron a la familia: vete, sal de la ciudad y vete hacia allá, hacia el monte, a lo lejos. Y si tú escuchas ruidos fuertes, ruidos así como de destrucción, no volteen, sálvense y váyanse a lo lejos. Y así lo hicieron. Empezaron a escuchar los pobladores de Sodoma y de Gomorra ruidos ensordecedores y empezaron a ver lo que estaba sucediendo. ¿Tú también quieres ver qué es lo que va a suceder? Bueno, pues vamos a verlo en lo próximo de esta lección. Mientras Lot, su esposa y sus hijas iban huyendo hacia la montaña, los pobladores de Sodoma y de Gomorra empezaron a sentir que algo extraño estaba pasando. La noche no era normal. Muy seguramente escucharon los ruidos raros y empezaron a voltear hacia todos lados, hacia las montañas, hacia el cielo. Y entonces fue el momento cuando Dios empezó a dejar caer su ira sobre esas ciudades completas de maldad. ¿Y qué creen que fue lo que pasó? La Biblia nos dice que empezó a caer fuego del cielo y empezó a hacer mucha destrucción en la ciudad. Las personas horrorizadas empezaron a correr y a gritar, los animales también, y el fuego los empezó a quemar la ciudad, y las cosas se iban quemando, las casas se incendiaron, las personas sufrieron quemaduras y empezaron a quemarse vivos, los animales, todo lo que había en la ciudad. ¿Se imaginan qué horror era ver eso? Pues Dios estaba cumpliendo lo que Él había planeado para esa ciudad, porque ni siquiera encontró a los 10 humanos justos
por los que intercedía Abraham. ¿Y qué fue lo que pasó? Que todos los seres vivos, los animales, las personas, perecieron quemadas por el fuego. Las dos ciudades quedaron reducidas a cenizas. Y de esta manera, todas esas personas que no habían creído que era necesario arrepentirse y vivir bien, fueron destruidas. Todo quedó destruido. ¿Ya vieron? Aquí nosotros estábamos simulando cómo se incendiaba todo. Esto nos enseña que nosotros debemos vivir como Dios quiere. Ahora vemos que hay mucha maldad, no solamente en nuestro país, en todos los países, en muchas ciudades. La gente miente, roba, secuestra, hace muchísimas cosas muy malas. Y a lo bueno que Dios nos manda que hagamos, le dice que está mal. Y todo lo que realmente está mal, ellos no les preocupa y dicen que es bueno. ¿Qué es lo que aprendemos con esta lección? Que nosotros debemos obedecer a Dios. No importa que el lugar en donde nosotros vivamos haga cosas malas. Nosotros tenemos que permanecer fieles a Dios. No importa que los gobiernos presionen a los pobladores para que hagan cosas que a Dios no le gustan. Nosotros tenemos que permanecer leales ante Dios. Y nosotros, si obedecemos lo que Dios nos dice que hagamos, Dios nos va a librar de todos los castigos que Él tiene preparados, no solamente para los que no creen en Él o para los que hacen cosas muy malas, sino incluso para Satanás y para sus seguidores, los demonios. Nosotros tenemos que confiar en que Dios nos va a librar de las cosas malas, pero nosotros también tenemos que ser obedientes a Dios. ¿Y en qué acabó la historia de Lot y su familia después de que huyó? Resulta que, como les había dicho el ángel, que corrieran y no miraran para atrás por ningún motivo y que siguieran huyendo. Pues, ¿qué creen? Que Lot y sus hijas sí corrieron y no voltearon, fueron directo hacia donde se les dijo. Pero la esposa de Lot miró para atrás y se quedó convertida en una estatua de sal. Es la misma enseñanza que acabamos de ver momentos antes. Tenemos que obedecer lo que Dios nos dice que hagamos, porque si desobedecemos, nos van a suceder cosas que no van a ser buenas para nosotros. Dios es muy claro y nos ha dado en su palabra todas las indicaciones de lo que debemos hacer, y también nos dice que puede ocurrir si desobedecemos y no hacemos lo que Él nos dice. ¿Qué te pareció esta lección? No tuvo un final feliz, ¿verdad? Pero lo que la Biblia trata de enseñarnos es que siempre obedezcamos a Dios. Muy bien, chicos, esto fue todo por esta ocasión. Te esperamos para que nos acompañes en la siguiente lección. ¡Nos vemos!